Nadie sabía exactamente de dónde había salido la niña. No tenía una casa fija, ni un lugar al que regresar al caer la noche. Simplemente estaba allí, cada mañana, sentada en el mismo rincón de la calle, como si el mundo hubiera decidido colocarla en pausa mientras todo seguía avanzando sin ella. Tenía el cuerpo pequeño, demasiado delgado para su edad, y unos ojos grandes que parecían haber visto más tristeza de la que cualquier niño debería cargar en su corazón. Su vestido estaba viejo, descolorido por el sol y el polvo. No era solo ropa gastada, era la prueba silenciosa de muchos días sin abrigo, de noches frías y de mañanas en las que el hambre despertaba antes que ella. Sus zapatos no combinaban entre sí, uno ligeramente más grande que el otro, ambos rotos en la punta. Aún así, la niña los cuidaba como si fueran un tesoro, limpiándolos con la mano cada vez que se sentaba. La gente pasaba frente a ella sin detenerse. Algunos aceleraban el paso, otros fingían mirar el teléfono, como si verla fuera incómodo, como si su sola existencia recordara algo que preferían olvidar. Para la mayoría, la niña no era más que parte del paisaje urbano, una sombra pequeña en una ciudad demasiado ocupada para sentir compasión. Pero ella sentía todo. Sentía el ruido de los coches como un rugido constante que nunca se apagaba. Sentía el olor de la comida que salía de los restaurantes cercanos, haciendo que su estómago se encogiera aún más. Sentía el peso de las miradas de desprecio, incluso cuando nadie decía una sola palabra. Y sobre todo, sentía la soledad, una soledad profunda, de esas que no se van ni siquiera cuando estás rodeado de gente. Cada mañana, la niña repetía el mismo ritual. Se levantaba temprano, incluso cuando no había dormido bien. Se peinaba con los dedos, intentando domar su cabello oscuro y enredado. Luego respiraba hondo, como si se estuviera preparando para algo importante, y caminaba hacia la calle principal. No pedía dinero de inmediato. Primero observaba. Miraba los rostros, los gestos, tratando de adivinar quién podría verla como un ser humano y no como un estorbo. Había aprendido a leer el mundo demasiado pronto. Sabía que algunos la insultarían. Sabía que otros la ignorarían. Y también sabía que, muy raramente, alguien podría dejarle una moneda sin mirarla a los ojos. Esas monedas eran su esperanza del día. No para comprar juguetes, ni dulces, ni cosas que otros niños tenían. Solo para comer algo caliente, algo que la hiciera sentir viva por unas horas más. La niña no recordaba bien a su madre, solo fragmentos, una voz cansada, unas manos temblorosas, una noche en la que todo cambió. Después de eso, solo quedaron calles, refugios temporales y personas que prometían ayudar, pero que nunca regresaban. Aprendió rápido que confiar podía doler más que el hambre. Aún así, había algo dentro de ella que se negaba a morir. A veces, cuando el sol se reflejaba en los escaparates, la niña se detenía a mirar su propio reflejo. Se preguntaba cómo sería su vida si hubiera nacido en otro lugar, en otra familia. Se imaginaba yendo a la escuela, con una mochila nueva, aprendiendo a leer cuentos que hablaban de finales felices. En esos momentos, una pequeña sonrisa aparecía en su rostro. Una sonrisa frágil que duraba apenas segundos antes de desaparecer.
Ese día parecía igual a todos los demás. El cielo estaba despejado y la ciudad seguía su ritmo acelerado. Personas elegantes caminaban con prisa, hablando de negocios, reuniones importantes y dinero. Nadie tenía tiempo para una niña pobre sentada en el suelo. Nadie, o eso parecía. La niña se levantó y comenzó a caminar lentamente, sosteniendo una pequeña taza de plástico entre las manos. No decía nada, no gritaba, no suplicaba, solo miraba. Y cuando alguien cruzaba su mirada con la de ella, bajaba los ojos, avergonzada, como si pedir ayuda fuera un pecado. Su corazón latía rápido cada vez que alguien se acercaba, no por esperanza, sino por miedo. Miedo a las palabras duras, a las risas crueles, a los gestos de rechazo. Ya había aprendido que la humillación podía doler más que el estómago vacío. Algunas personas murmuraban cosas al pasar. «Otra niña en la calle. ¿Dónde estarán sus padres? Seguro es una estafa». Ella escuchaba todo. Cada palabra se clavaba como una espina invisible. Pero seguía adelante porque no tenía otra opción. Cerca de allí, un lugar elegante comenzaba a llenarse de gente importante. Coches caros se detenían frente a la entrada y hombres y mujeres bien vestidos bajaban con seguridad, como si el mundo les perteneciera. La niña observaba desde lejos, sin saber que su destino estaba a punto de cruzarse con el de alguien que cambiaría su vida para siempre. No lo sabía todavía, pero ese día no terminaría como los otros. Ese día, las lágrimas que llevaba guardadas en el alma comenzarían a caer frente a todos. Ese día, la humillación no sería silenciosa. Y ese día, un millonario, acostumbrado a tenerlo todo, quedaría sin palabras al enfrentarse a una verdad que jamás imaginó. Pero por ahora, la niña seguía caminando, invisible, frágil, pobre, sin saber que el mundo estaba a punto de mirarla por primera vez. La mañana avanzaba lentamente, pero para la niña cada minuto parecía una eternidad. El sol ya estaba alto, iluminando las calles con una luz que contrastaba cruelmente con el frío que ella sentía por dentro. Sostenía la pequeña taza de plástico con ambas manos, como si fuera lo único que la mantenía de pie. Estaba casi vacía. Apenas unas monedas que tintineaban suavemente cada vez que se movía. La ciudad seguía su rutina sin detenerse por nadie. La niña caminaba despacio, cuidando de no molestar. Había aprendido a hacerse pequeña, a ocupar el menor espacio posible, como si así pudiera evitar las miradas duras y los comentarios hirientes. Pasó frente a una cafetería elegante, de donde salía el aroma intenso de pan recién horneado y café caliente. Su estómago rugió sin pedir permiso. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y siguió caminando. No podía permitirse soñar demasiado. Algunas personas se detenían a observarla por un segundo, solo para luego fruncir el ceño y continuar su camino. Otras ni siquiera fingían amabilidad. Una mujer bien vestida la miró de arriba abajo y apretó su bolso contra el pecho, como si la niña fuera un peligro. Un hombre murmuró algo molesto, creyendo que ella no lo escuchaba. «Estos niños deberían estar en la escuela, no en la calle», dijo con desprecio. La niña bajó la cabeza. Sabía que no tenía respuesta para eso.
¿Cómo explicar que la calle era lo único que tenía? ¿Cómo decir que no había nadie esperándola en casa? Que no había un uniforme limpio ni un cuaderno nuevo. Siguió caminando hasta llegar a una zona más concurrida. Allí, las personas se movían con prisa, hablando por teléfono, revisando documentos, riendo entre ellos. La niña se detuvo cerca de la entrada de un lugar elegante, donde el suelo brillaba y las puertas de cristal reflejaban su imagen. Por un momento se vio a sí misma, pequeña, delgada, con el vestido gastado y los zapatos rotos. Sintió vergüenza. Aún así, dio un paso adelante. Extendió la taza con cuidado, sin decir una palabra. No quería molestar, no quería llamar la atención. Solo necesitaba ayuda. El primer rechazo llegó rápido. Un hombre la esquivó como si no existiera. El segundo fue peor. Una mujer negó con la cabeza y la miró con fastidio. El tercero vino acompañado de una risa seca. «Busca a tus padres», dijo alguien. «Aquí no es lugar para ti». Las palabras dolían más de lo que ella podía admitir. Cada rechazo se acumulaba en su pecho, haciendo que respirar fuera más difícil. Aún así, no lloró. No, todavía. Había aprendido que llorar en público solo empeoraba las cosas. De pronto, una voz más fuerte rompió el murmullo de la calle. «Oye, niña, ¿qué crees que estás haciendo?» Ella se sobresaltó. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Lentamente levantó la mirada. Frente a ella había un hombre alto, elegante, con un traje impecable. Su postura era segura, dominante. Varias personas se detuvieron a mirar. La atención que ella tanto había tratado de evitar cayó sobre ella como un peso insoportable. «No puedes estar aquí», continuó el hombre. «Estás molestando a la gente». La niña intentó hablar, pero las palabras no salieron. Su garganta estaba seca. Solo pudo apretar la taza con más fuerza. «Yo, solo», susurró, pero su voz se perdió entre el ruido. Algunos comenzaron a murmurar. Otros observaban con curiosidad, como si la escena fuera un espectáculo inesperado en medio de su rutina diaria. Nadie la defendió. Nadie dio un paso adelante. «Siempre lo mismo», dijo otra persona. «Cada día hay más niños pidiendo dinero». Las mejillas de la niña comenzaron a arder. Sentía todas las miradas sobre ella, juzgándola, acusándola sin conocer su historia. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Quiso desaparecer. «Vete de aquí», ordenó el hombre con voz firme. «Esto da una mala imagen». Fue entonces cuando algo dentro de ella se rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo desde la mañana comenzaron a caer sin permiso. Primero una, luego otra, hasta que su rostro quedó empapado. Intentó limpiarlas con la manga del vestido, pero no sirvió de nada. Su cuerpo empezó a temblar. «Por favor», dijo entre sollozos. «No tengo a dónde ir». El silencio se apoderó del lugar por unos segundos. Pero no fue un silencio de compasión, sino de incomodidad. Nadie sabía qué decir. Nadie quería involucrarse. «No es mi problema», respondió el hombre, dando un paso atrás. «Hay lugares para esto». Las palabras fueron como un golpe. La niña sintió que el pecho le dolía, como si algo la apretara desde dentro. Las lágrimas caían sin control. Ya no podía detenerlas. Ya no le importaba quién la viera llorar. Algunas personas
nadie las recogió. Ese momento quedó grabado en su memoria como uno de los peores de su vida. No por el hambre, no por el frío, sino porque, una vez más, había quedado claro que para muchos ella no valía nada. Lo que la niña no sabía era que, entre las personas que observaban en silencio, alguien había visto algo más que una molestia. Alguien había notado sus manos temblorosas, sus ojos llenos de dolor, su dignidad herida. Aún no se había acercado, aún no había dicho una palabra, pero el destino ya estaba en movimiento. Y muy pronto, ese día de humillación daría un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. El hombre observaba la escena desde unos pasos más atrás, sin que nadie pareciera notarlo. No era alguien que pasara desapercibido con facilidad, pero aquel día llevaba el rostro serio, la mirada fija y la mente en otro lugar. Vestía un traje oscuro perfectamente planchado. Un reloj caro brillaba discretamente en su muñeca y su postura transmitía autoridad. Estaba acostumbrado a que el mundo se moviera a su ritmo. Era un millonario. Uno de esos hombres que había construido su fortuna con decisiones frías, largas jornadas de trabajo y una disciplina implacable. Para él, el tiempo era dinero y la compasión, un lujo que rara vez se permitía. Había aprendido a lo largo de los años que detenerse a sentir podía costar caro. Por eso, normalmente, ignoraba todo aquello que no formaba parte de sus objetivos. Pero ese día, algo fue diferente. Había salido de una reunión importante, una de esas que definían el rumbo de grandes negocios. Su mente todavía estaba llena de números, contratos y decisiones estratégicas. Caminaba con paso firme, acompañado por el murmullo constante de la ciudad, cuando la escena frente al lugar elegante captó su atención. No al principio. Al principio solo fue ruido. Luego, llanto. Un llanto infantil. El millonario frunció ligeramente el ceño. No le gustaban las interrupciones, y mucho menos las escenas incómodas en lugares públicos. Estuvo a punto de seguir caminando, como hacía siempre, pero algo en ese llanto lo detuvo. No era un llanto ruidoso ni exagerado. Era un llanto contenido, roto, como si viniera de alguien que ya había llorado demasiado en su vida. Miró hacia el frente y la vio. La niña estaba agachada en el suelo, con los hombros encorvados, temblando. Sus manos pequeñas buscaban algo entre el suelo, y fue entonces cuando él notó las monedas esparcidas, brillando débilmente bajo el sol. Nadie la ayudaba, nadie se movía. Todos observaban desde la distancia, incómodos, indiferentes. El millonario sintió una punzada extraña en el pecho. No entendía por qué esa imagen le resultaba tan difícil de ignorar. Había visto pobreza antes. Había pasado por barrios enteros donde la miseria era parte del paisaje. Siempre había pensado que esas realidades no tenían nada que ver con él. Cada quien tenía su propio destino, o eso creía. Sin embargo, al ver a la niña, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Recordó, sin querer, una imagen de su pasado, un recuerdo antiguo, casi enterrado. Él también había sido un niño alguna vez. No pobre, pero sí solo. Recordó días en los que se sentía invisible, en los que nadie parecía escuchar lo que sentía. Sacudió
observó al hombre que había levantado la voz contra la niña. Su tono autoritario, su desprecio, su facilidad para humillarla frente a todos. El millonario reconoció ese tipo de actitud. La había visto muchas veces. Incluso, si era honesto consigo mismo, la había tenido él mismo en más de una ocasión. La niña levantó la cabeza por un instante. Sus ojos, rojos por el llanto, recorrieron los rostros a su alrededor. Cuando su mirada se cruzó con la del millonario, algo ocurrió. No fue una súplica exagerada. No fue un gesto dramático. Fue solo una mirada cansada, rota, llena de una tristeza profunda. Esa mirada lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. El millonario sintió que el aire le faltaba por un segundo. Apartó la vista, incómodo. No estaba acostumbrado a sentirse así. No estaba acostumbrado a que alguien, y menos una niña desconocida, removiera emociones que llevaba años evitando. A su alrededor, la gente comenzaba a dispersarse. El espectáculo había terminado para ellos. Algunos se marchaban con la conciencia tranquila, otros con indiferencia. La niña seguía allí, sola, recogiendo las monedas una por una, con manos temblorosas. El millonario dio un paso al frente, luego se detuvo. Una parte de él quería seguir caminando, decirse que no era su problema, que había organizaciones, gobiernos, sistemas que se ocupaban de esas cosas, que él no podía salvar al mundo. Esa parte era la que lo había llevado a donde estaba ahora. Éxito, poder, control. Pero otra parte, más silenciosa, más profunda, le susurraba algo distinto. Si sigues caminando, parecía decirle esa voz, no podrás olvidarla. El millonario respiró hondo. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie importante lo estuviera observando. Le molestaba la idea de ser juzgado, incluso cuando él mismo había juzgado a tantos otros. Finalmente se acercó un poco más. La niña levantó la vista al sentir una sombra frente a ella. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver al hombre elegante parado a pocos pasos. Instintivamente bajó la cabeza, como esperando otra humillación, otro rechazo. «Levántate», dijo él con voz firme, pero no cruel. Ella dudó. Sus piernas temblaban. No sabía si obedecer o quedarse donde estaba. Había aprendido que las órdenes de los adultos rara vez traían algo bueno para ella. Aún así, lentamente, se puso de pie. El millonario la observó con atención. Vio su delgadez, su ropa gastada, las marcas del cansancio en su rostro. No parecía una niña pidiendo por costumbre. Parecía una niña agotada de sobrevivir. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. La niña tardó en responder. Sus labios temblaron. «Tengo hambre», dijo finalmente, en voz muy baja. 2 palabras, solo eso. El millonario sintió un nudo en la garganta. Había escuchado discursos largos sobre pobreza. Había leído informes y estadísticas. Pero nunca nada le había sonado tan real como esas 2 palabras dichas con tanta vergüenza. «¿Dónde están tus padres?», preguntó, casi sin pensar. La niña negó con la cabeza. «No tengo», respondió. El silencio entre ellos fue pesado. El ruido de la ciudad parecía haberse alejado. Por un momento, solo existían ellos dos. Un hombre que lo tenía todo y una niña que no tenía nada.
El millonario miró a su alrededor una vez más. Nadie parecía prestar atención. Nadie imaginaba que ese encuentro cambiaría algo. Ni siquiera él lo imaginaba. Aún no. «Ven», dijo finalmente, señalando hacia la entrada del lugar elegante. «Vamos a hablar». Los ojos de la niña se llenaron de miedo y confusión. No entendía qué estaba pasando. No sabía si confiar. Pero algo en el tono del hombre era diferente. No había desprecio. No había burla. Había algo más. Sin saberlo, en ese preciso instante, el millonario comenzaba a enfrentarse a una verdad que lo dejaría sin palabras. Una verdad que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la vida, el éxito y la compasión. Y la niña, sin darse cuenta, estaba a punto de dejar de ser invisible. La niña dudó antes de dar el primer paso. Sus pies parecían clavados al suelo, como si el miedo la sujetara con fuerza. Frente a ella estaba aquel hombre elegante, diferente a todos los que la habían mirado con desprecio minutos antes. Aún así, su corazón latía con fuerza. La experiencia le había enseñado que no siempre quien hablaba con calma tenía buenas intenciones. El millonario notó su vacilación. «No tengas miedo», dijo, bajando un poco la voz. «No te haré daño». Esa frase, tan simple, tuvo un efecto inesperado en la niña. Nadie le decía eso. Nadie se preocupaba por tranquilizarla. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez no eran solo de dolor, sino de confusión. Lentamente dio un paso, luego otro. Cada movimiento parecía costarle un enorme esfuerzo. Mientras caminaban hacia la entrada del lugar elegante, las miradas volvieron a posarse sobre ella. Algunas personas susurraban, otras observaban con incredulidad. Para muchos, era incomprensible ver a un hombre tan poderoso junto a una niña pobre, sucia y temblorosa. La diferencia entre ambos era tan grande que parecía imposible que pertenecieran al mismo mundo. La niña sentía todas esas miradas como agujas clavándose en su espalda. Al cruzar la puerta de cristal, el contraste fue aún más brutal. El interior era cálido, limpio, perfumado. Todo brillaba. El suelo reluciente reflejaba su imagen deformada. Se sintió fuera de lugar de inmediato. Instintivamente quiso retroceder. «Ensuciará todo», murmuró alguien desde una mesa cercana. La niña escuchó esas palabras y su cuerpo se encogió. Bajó la cabeza, apretando los puños. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, silenciosas, constantes. No quería llorar, pero no podía evitarlo. Cada comentario, cada mirada, cada gesto de rechazo se acumulaban dentro de ella como una tormenta imposible de contener. El millonario se detuvo en seco. «Basta», dijo con firmeza. Su voz no fue fuerte, pero sí autoritaria. El murmullo disminuyó. Algunas personas desviaron la mirada. Otras fingieron no haber dicho nada. El millonario respiró hondo y se giró hacia la niña. La vio temblar, luchando por mantenerse de pie. «Mírame», le pidió suavemente. Ella levantó la cabeza con dificultad. Sus mejillas estaban mojadas, sus ojos hinchados y rojos. El dolor era evidente. No intentaba esconderlo más. Ya no tenía fuerzas. «¿Te dijeron algo?», preguntó él. La niña negó con la cabeza, aunque ambos sabían que no era verdad. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. De repente, el peso de
Todo lo vivido ese día cayó sobre ella como una avalancha. Las lágrimas se transformaron en sollozos. Su cuerpo comenzó a sacudirse. Intentó cubrirse el rostro con las manos, avergonzada, pero el llanto era más fuerte. Años de rechazo, de hambre, de noches durmiendo en la calle, de sentirse invisible, explotaron en ese instante. No era solo por lo ocurrido hacía minutos, era por toda una vida cargando más de lo que una niña podía soportar. Algunas personas se removieron incómodas en sus asientos. No sabían qué hacer. No querían mirar, pero tampoco podían ignorar el sonido del llanto. Era un llanto que atravesaba el aire, que obligaba a sentir. El millonario sintió algo romperse dentro de él. Nunca había sido bueno manejando emociones. Siempre había preferido el control, la distancia, la frialdad. Pero frente a él, aquella niña se estaba desmoronando, y él era el único adulto que no se había alejado. «Tranquila», dijo, sin saber muy bien cómo. «Respira». Ella intentó obedecer, pero era inútil. El llanto continuaba. Su respiración era irregular. Las manos le temblaban. Sin pensarlo demasiado, el millonario hizo algo que jamás habría imaginado hacer en un lugar así. Se agachó frente a ella. Ese simple gesto causó un impacto inmediato. Varias personas abrieron los ojos con sorpresa. Un hombre como él, con su posición y su poder, estaba a la altura de una niña pobre, mirándola a los ojos. El mundo pareció detenerse por un instante. «No hiciste nada malo», le dijo con sinceridad. «Nada». Esas palabras atravesaron el corazón de la niña. Se quedó quieta, mirándolo como si no entendiera. Nadie, absolutamente nadie, le había dicho eso antes. Siempre había sentido que su existencia era un error, una molestia, algo que debía esconderse. Las lágrimas continuaron cayendo, pero ahora mezcladas con algo nuevo, alivio. «Yo solo quería comer», dijo entre sollozos. «No quería molestar». El millonario apretó los labios. Sentía un nudo en la garganta que no lograba tragar. «No molestas», respondió. «Eres una niña y tienes derecho a comer». Al escuchar eso, la niña rompió a llorar con más fuerza, como si esas palabras hubieran abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Se cubrió el rostro, incapaz de detenerse. Todo su cuerpo expresaba el dolor acumulado de años, sintiéndose indigna de lo más básico. El millonario se quedó allí, en silencio, respetando ese momento. No la tocó, no la apuró, simplemente estuvo presente, algo que, para ella, era completamente nuevo. Poco a poco, el llanto fue disminuyendo. Los sollozos se hicieron más suaves. La niña respiró hondo varias veces, limpiándose las lágrimas con la manga del vestido. Se sentía agotada, vacía, pero también un poco más ligera. «Lo siento», murmuró. «No quería llorar». «No tienes que disculparte», respondió él. «Llorar no es algo malo». Ella lo miró con sorpresa. Parecía no comprender esa idea. A su alrededor, el ambiente había cambiado. Ya no había burlas ni comentarios, solo un silencio denso, incómodo, cargado de reflexión. Muchos de los que antes habían juzgado ahora evitaban mirar, como si se sintieran expuestos. El millonario se puso de pie lentamente y extendió la mano hacia la niña. «Ven», dijo, «vamos a sentarnos un momento». Ella dudó.
pero esta vez tomó su mano. En ese instante, sin que nadie lo notara del todo, algo comenzó a transformarse. No solo en la vida de la niña, sino también en la del hombre que, por primera vez en muchos años, estaba enfrentándose a emociones que no podía comprar ni controlar. Las lágrimas de la niña no habían pasado desapercibidas. Y muy pronto, esas lágrimas revelarían una verdad que cambiaría el rumbo de todo. El lugar elegante quedó sumido en un silencio extraño, casi incómodo. No era un silencio vacío, sino uno cargado de pensamientos no dichos, de miradas que evitaban cruzarse y de conciencias que comenzaban a despertarse. La niña estaba sentada en una silla cerca de la pared, con los pies colgando sin tocar el suelo. Aún temblaba un poco, aunque el llanto ya había cesado. Sus ojos seguían rojos, pero ahora reflejaban algo distinto, una mezcla de cansancio y desconcierto. El millonario se sentó frente a ella, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en negocios, ni en contratos, ni en decisiones estratégicas. Estaba allí, completamente presente, observando a una niña que había sido invisible para el mundo, y para él, hasta ese día. Nadie hablaba. Los empleados del lugar fingían ordenar cosas que ya estaban ordenadas. Algunos clientes miraban sus teléfonos sin realmente verlos. Otros simplemente observaban en silencio, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir y no quisieran perderse ni un detalle. El millonario fue el primero en romper el silencio. ¿Cómo te llamas?, preguntó con suavidad. La niña tardó en responder. No estaba acostumbrada a que le hicieran preguntas con interés genuino. Normalmente, cuando alguien le hablaba, era para ordenarle que se fuera o para juzgarla. Me llamo Lucía, dijo finalmente en voz baja. El millonario asintió, como si ese nombre tuviera un peso especial. Lucía, repitió. Es un nombre bonito. La niña lo miró con sorpresa. Un comentario tan simple logró que algo se moviera dentro de ella. Nadie había elogiado su nombre antes. Para muchos, ni siquiera valía la pena aprenderlo. ¿Hace cuánto estás sola?, preguntó él con cuidado. Lucía bajó la mirada. Sus dedos comenzaron a jugar nerviosamente con el borde del vestido. No lo sé, respondió. Mucho tiempo. El millonario sintió un nudo en el estómago. Mucho tiempo podía significar meses o años. Para una niña, eso era una eternidad. ¿Duermes en la calle?, continuó. Ella asintió, casi imperceptiblemente. A veces, dijo, cuando no encuentro otro lugar. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. El millonario apretó la mandíbula. Cada respuesta era como una pieza de un rompecabezas doloroso que empezaba a tomar forma frente a él. ¿Y hoy qué pasó ahí afuera?, preguntó finalmente. Lucía respiró hondo. Parecía dudar. No quería recordar. No quería revivir ese momento. Pero algo en la forma en que él la miraba le dio valor. Solo quería pedir un poco de ayuda, explicó. Tenía mucha hambre, pero su voz se quebró. Me gritaron, me dijeron que molestaba, que me fuera. El millonario cerró los ojos por un instante. Las imágenes volvieron a su mente. La taza cayendo, las monedas rodando por el suelo, las risas nerviosas, la indiferencia general. Todo
todo había ocurrido frente a sus ojos. «Nadie hizo nada», añadió la niña. «Nadie». Esa palabra resonó con fuerza. «Nadie». El millonario abrió los ojos lentamente. Miró a su alrededor. Muchas de las personas que estaban allí habían presenciado la escena. Algunos desviaron la mirada, avergonzados. Otros permanecieron inmóviles, como si no supieran qué hacer, ahora que el silencio los había puesto en evidencia. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una mujer mayor, sentada en una mesa cercana, se levantó lentamente. Caminó con pasos inseguros hasta la mesa donde estaban Lucía y el millonario. Todos la miraron. Nadie sabía qué iba a decir. «Yo», comenzó con voz temblorosa. «Yo vi lo que pasó». Lucía se tensó. El millonario levantó la vista. «No hice nada», continuó la mujer. «Y ahora me da vergüenza». El silencio se hizo aún más profundo. La mujer miró a la niña con los ojos llenos de culpa. «Lo siento», dijo. «De verdad». Lucía no respondió. No sabía qué decir. Nunca había escuchado a un adulto pedirle perdón. El millonario asintió lentamente, como aceptando esa disculpa en nombre de la niña. La mujer regresó a su mesa con los hombros caídos. Ese pequeño momento provocó algo inesperado. Otros comenzaron a moverse incómodos. Un hombre se aclaró la garganta. Una pareja intercambió miradas. El ambiente ya no era el mismo. El silencio había hecho más ruido que cualquier grito. El millonario volvió a mirar a Lucía. «¿Sabes por qué te dolió tanto lo que pasó?», le preguntó. Ella negó con la cabeza. «Porque no fue solo hoy», continuó él. «Fue todo lo que llevas guardado desde hace mucho tiempo». Lucía sintió un escalofrío. Era como si ese hombre pudiera ver dentro de ella. «A veces», dijo él, «las personas olvidamos que nuestras palabras y nuestro silencio también pueden herir». La niña lo escuchaba con atención. No entendía todo, pero sentía que algo importante estaba ocurriendo. «Lucía», añadió, «quiero que sepas algo». Ella levantó la mirada. «Lo que te hicieron ahí afuera estuvo mal, muy mal, y no fue tu culpa». Esas palabras cayeron sobre ella como una revelación. Por primera vez, alguien le quitaba el peso de la culpa. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez no lloró, solo respiró hondo. «Gracias», susurró. El millonario se recostó en la silla. Sentía un cansancio extraño, diferente al de los negocios. Era un cansancio emocional, como si hubiera despertado de algo muy largo. «Hay silencios», dijo, mirando al vacío, «que dicen más que cualquier palabra. Y hoy, ese silencio nos mostró quiénes somos». Lucía no sabía exactamente a qué se refería, pero sentía que algo estaba cambiando, no solo para ella. El millonario se puso de pie lentamente. Miró a todos los presentes. «Esta niña no debería estar sola», dijo con voz firme. «Ningún niño debería estarlo». Nadie respondió. Nadie discutió. El silencio fue su respuesta. El millonario volvió a mirar a Lucía y le tendió la mano. «Ven», dijo, «¿vamos a comer algo?». Lucía dudó un segundo y luego tomó su mano. No sabía qué le depararía el futuro. No sabía si podía confiar del todo, pero por primera vez en mucho tiempo
lo que había visto en días. Observaba la comida con una mezcla de emoción y miedo, como si temiera que alguien se la quitara en cualquier momento. «Puedes comer tranquila», dijo el millonario al notar su excitación. «Nadie te lo va a quitar». Lucía asintió lentamente y dio el primer bocado. Sus ojos se cerraron por un instante. El sabor caliente la hizo estremecerse. No era solo comida, era una sensación olvidada, casi irreal. Mientras comía, el millonario la observaba en silencio, con una expresión difícil de descifrar. Algo dentro de él no estaba en paz. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la niña recogiendo monedas del suelo, ni sus palabras simples y devastadoras. «Tengo hambre». Había pasado años convencido de que su éxito justificaba su dureza, que el mundo funcionaba así. Pero frente a él, esa lógica se desmoronaba. «Lucía», dijo después de unos minutos, «quiero que me cuentes más sobre ti». La niña bajó la mirada. Sus manos se detuvieron sobre el plato. «No hay mucho que contar», respondió. «Mi mamá se enfermó». El millonario se inclinó un poco hacia adelante. «¿Qué tipo de enfermedad?» Lucía encogió los hombros. «No lo sé. Siempre estaba cansada. Tosía mucho. A veces no podía levantarse». El hombre sintió un escalofrío. Conocía demasiado bien esas descripciones. «¿Cuándo fue eso?», preguntó con cuidado. «Hace 2 años», dijo Lucía. «Yo trataba de ayudarla. Le llevaba agua, buscaba comida. Pero un día no despertó». Sus palabras salieron sin dramatismo, como si el dolor hubiera sido tan grande que ya no necesitara lágrimas. Aún así, el impacto fue profundo. El millonario apretó los labios con fuerza. «¿Y después?», preguntó. «Después vino gente», continuó la niña. «Dijeron que se harían cargo de mí, pero me llevaron a un lugar donde había muchos niños. No me gustaba. Me gritaban, me pegaban. Una noche me fui». El silencio volvió a instalarse entre ellos. El sonido lejano de los cubiertos y las voces apagadas no lograban romperlo. «Desde entonces», añadió Lucía, «duermo donde puedo. A veces me ayudan, a veces no». El millonario sintió que algo encajaba de forma inquietante en su mente. «Lucía, ¿recuerdas el nombre de tu mamá?», preguntó. Ella levantó la cabeza sorprendida. «Sí», respondió. «Se llamaba Elena». El corazón del millonario dio un vuelco. «¿Elena? ¿Qué?», insistió. La niña dudó un momento, como buscando en su memoria. «Elena Morales». El millonario se quedó completamente inmóvil. Ese nombre no podía ser. Durante unos segundos dejó de escuchar todo a su alrededor. Un recuerdo antiguo emergió con fuerza, rompiendo la barrera que había construido durante años. Una mujer joven, humilde, de mirada honesta. Una historia que había decidido enterrar. «¿Tu mamá trabajó alguna vez en una empresa grande?», preguntó con la voz más baja. Lucía asintió. «¿Limpiaba oficinas?», dijo. «Decía que era un trabajo temporal, que pronto todo mejoraría». El millonario sintió que el aire le faltaba. Él conocía a Elena Morales. Había trabajado limpiando uno de los edificios de su empresa años atrás. Recordó perfectamente el día en que fue despedida, junto con otros empleados, durante un recorte de personal que él mismo había aprobado sin revisar nombres ni historias. Para él, solo habían sido cifras. Para Lucía,
había sido el principio del fin. Lucía, dijo finalmente con la voz quebrada, tu mamá trabajó para mí. La niña lo miró sin comprender del todo. ¿Para usted? El millonario asintió lentamente. Yo soy el dueño de esa empresa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lucía abrió los ojos con sorpresa, sin saber cómo reaccionar. Mi mamá decía que algún día hablaría con el jefe, murmuró, que si le daba una oportunidad, todo sería diferente. El hombre cerró los ojos con fuerza. Sintió una punzada de culpa que lo atravesó por completo. Nunca la escuché, dijo en voz baja. Nunca supe nada de su historia. Lucía guardó silencio. No había reproche en su mirada, solo una tristeza profunda. Ella siempre me decía, continuó la niña, que no todos los ricos eran malos, que a veces solo no veían. Esa frase fue como un golpe directo al corazón. El millonario se llevó la mano al rostro. Por primera vez en muchos años, no le importó quién lo viera. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Yo no vi, dijo, y por no ver, hice daño. Lucía no respondió. No sabía qué decir. Nunca había imaginado que el hombre que tenía frente a ella estuviera conectado de forma tan directa con su historia. Lo siento, dijo él finalmente. No puedo cambiar el pasado, pero necesito hacer algo ahora. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno de verdad. ¿Sabes por qué me quedé sin palabras cuando te vi llorar?, preguntó el millonario. Lucía negó con la cabeza. Porque en ese momento, respondió, entendí que mis decisiones no se quedaron en papeles y oficinas. Llegaron a la vida de una niña. A la tuya. La niña bajó la mirada, procesando todo. No te estoy diciendo esto para que me perdones, añadió. Te lo digo porque necesitas saber la verdad. Y yo también. Lucía respiró hondo. Por primera vez, sentía que su dolor tenía un origen, una explicación. No hacía que doliera menos, pero lo volvía real. ¿Mi mamá era buena trabajadora?, preguntó de pronto. El millonario no dudó. Sí, respondió, y merecía mucho más. Las palabras parecieron aliviar algo dentro de la niña. A su alrededor, nadie sabía la magnitud de lo que acababa de revelarse. Para los demás, era solo un hombre hablando con una niña. Pero para ellos dos, ese momento había cambiado todo. La verdad había salido a la luz y ya nada volvería a ser igual. El tiempo parecía haberse detenido alrededor de la mesa. El murmullo del restaurante ya no existía para el millonario. Todo lo que podía escuchar era el eco de sus propios pensamientos, chocando unos con otros sin orden ni salida. Tenía la mirada fija en Lucía, pero no la veía del todo. Veía recuerdos, decisiones, firmas en documentos que alguna vez creyó insignificantes. Por primera vez en décadas, no tenía una respuesta preparada. No tenía una solución inmediata. No tenía palabras. Lucía seguía sentada frente a él, pequeña, frágil, con las manos apoyadas sobre la mesa. Lo observaba en silencio, sin exigencias, sin reproches. Esa ausencia de acusación era lo que más lo destruía por dentro. Si ella hubiera gritado, si lo hubiera culpado, quizás habría sido más fácil, pero no lo hizo. Mi mamá decía que el silencio también podía ser cruel. Rompió Lucía el mutismo, porque cuando
intentó hablar otra vez, sin éxito. Sus labios temblaron levemente. Bajó la mirada, derrotado por una emoción que jamás había permitido dominarlo. La culpa verdadera. No la culpa cómoda que se calma con una donación. No la culpa superficial que se borra con una excusa. Era una culpa profunda, personal, imposible de delegar. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo. Durante años había sido admirado por su frialdad, por su capacidad de tomar decisiones difíciles sin involucrarse emocionalmente. Ahora entendía el precio de esa habilidad. Cada muro que había levantado para protegerse lo había alejado de realidades como la de Lucía. «Yo creí», empezó a decir, pero se detuvo. «Creí que estaba haciendo lo correcto». Lucía no respondió, solo lo escuchó. «Creí que los números eran lo más importante», continuó. «Que si la empresa crecía, todo lo demás se acomodaría solo. Nunca pregunté qué pasaba con las personas detrás de esos números». Su voz comenzó a quebrarse. «Nunca quise hacer daño», susurró, «pero lo hice». Por primera vez, el millonario aceptaba eso sin justificaciones. Lucía se removió en la silla. Sus pies seguían sin tocar el suelo. Dudó unos segundos antes de hablar. «Yo no sabía quién era usted», dijo. «Solo sabía que tenía hambre y que todos me miraban como si no valiera nada». Esas palabras lo dejaron completamente expuesto. El millonario cerró los ojos. Una imagen se formó en su mente. Lucía sola, caminando por la calle, sosteniendo una taza casi vacía, mientras él pasaba todos los días rodeado de lujo y seguridad. Dos mundos separados por una distancia invisible, creada por él mismo. «Cuando te vi llorar», dijo finalmente, «sentí algo que no había sentido nunca. Fue como si alguien me hubiera quitado el suelo bajo los pies». Abrió los ojos y la miró directamente. Me quedé sin palabras porque entendí que no podía comprar ese momento. No podía arreglarlo con dinero. Tenía que sentirlo. Lucía frunció el ceño, tratando de comprender. «¿Eso es malo?», preguntó. El millonario negó con la cabeza lentamente. «No», respondió. «Es necesario». A su alrededor, algunos clientes seguían atentos, fingiendo desinterés. Habían notado que algo importante estaba ocurriendo. El ambiente ya no era de curiosidad, sino de respeto. Incluso el personal del lugar se movía con cautela, como si cualquier ruido pudiera romper algo frágil. El millonario se levantó despacio. Caminó unos pasos, necesitaba moverse, respirar. Se detuvo frente a una ventana y observó la calle. La misma calle donde, minutos antes, Lucía había sido humillada. «Ahí afuera», dijo, sin girarse, «hay muchas Lucías». Se volvió hacia ella. «Y yo he sido ciego frente a todas». Lucía bajó la mirada. No sonrió, no celebró, no esperaba nada. «No quiero que me veas como un héroe», continuó él, «porque no lo soy. Llegué tarde, muy tarde». Esas palabras sorprendieron a quienes escuchaban. No estaban acostumbrados a oír a un hombre poderoso hablar así de sí mismo. «Pero sí quiero hacerme responsable», añadió. «No por culpa, sino por justicia». Lucía levantó lentamente la cabeza. «¿Qué significa eso?», preguntó. El millonario regresó a la mesa y se agachó frente a ella, quedando a su altura. «Significa que no volverás a estar sola»,
dijo con firmeza. No hoy, no mañana, nunca más. Los ojos de Lucía se abrieron con incredulidad. Había escuchado promesas antes, muchas, todas rotas. No te pido que confíes en mí ahora, continuó. Solo que me dejes intentar hacer lo correcto. Lucía lo observó durante varios segundos. Buscaba señales de mentira, de engaño. No las encontró. Lo que vio fue a un hombre roto, enfrentándose a sí mismo. Mi mamá siempre decía que las personas podían cambiar, dijo finalmente, pero que cambiar dolía. El millonario asintió. Duele, admitió, y debe doler. Se produjo un silencio profundo, no incómodo, no pesado. Era un silencio lleno de comprensión, de aceptación. Por primera vez desde que se habían conocido, Lucía esbozó una pequeña sonrisa. No era de felicidad completa. Era una sonrisa tímida, cautelosa, pero real. Ese gesto fue suficiente para que el millonario sintiera que el pecho se le apretaba. Gracias por mirarme, le dijo ella. No todos lo hacen. El millonario no pudo responder. Las palabras volvieron a desaparecer. Su garganta se cerró y esta vez no intentó luchar contra ello. Simplemente inclinó la cabeza, dejando que el silencio hablara por él. Porque había momentos en los que las palabras ya no eran necesarias. Y ese era uno de ellos. El hombre que siempre lo había tenido todo, acababa de comprender, demasiado tarde, lo que realmente importaba. Y la niña que había sido invisible, había logrado, sin saberlo, cambiar una vida poderosa desde su raíz. El millonario había quedado sin palabras. Y ese silencio marcaría el inicio de un nuevo destino. El amanecer llegó de una forma distinta para Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, abrió los ojos sin sentir miedo inmediato. No escuchó el ruido constante de la calle, ni el murmullo apresurado de la gente pasando a su lado. El lugar donde estaba era silencioso, cálido y olía a limpio. Durante unos segundos no entendió dónde se encontraba. Luego recordó el día anterior, el llanto, las palabras del millonario, la verdad que había salido a la luz. Lucía se incorporó lentamente. Estaba en una habitación sencilla, pero acogedora. Las sábanas estaban limpias, suaves. Se tocó el rostro, como si necesitara comprobar que todo era real. No estaba soñando, no estaba en la calle, no estaba sola. Al poco tiempo, alguien tocó suavemente la puerta. «Buenos días», dijo una voz tranquila. Era él. El millonario entró despacio, como si temiera romper algo frágil. Ya no llevaba el traje elegante del día anterior. Vestía de manera simple. Su expresión era distinta, cansada, sí, pero también más humana. «¿Dormiste bien?», preguntó. Lucía asintió sin saber muy bien qué decir. «Sí, gracias». Él sonrió levemente. «Me alegra». Hubo un pequeño silencio, pero ya no era incómodo. Era un silencio nuevo, uno que no pesaba. El millonario se sentó en una silla cercana. «Quiero explicarte algunas cosas», dijo. «Y quiero que sepas que puedes decir que no en cualquier momento».
habitación. Ese mismo día, Lucía fue llevada a un lugar donde la esperaban personas amables. No había gritos, no había castigos, había preguntas suaves, miradas respetuosas y paciencia. El millonario estuvo presente todo el tiempo, pero no como una figura de poder, sino como alguien dispuesto a escuchar. Los días comenzaron a pasar. Lucía empezó a asistir a la escuela. Al principio tenía miedo. Se sentía diferente, atrasada, torpe. Pero poco a poco descubrió que aprender podía ser algo hermoso. Le gustaba leer. Le gustaba escribir. Le gustaba, sobre todo, que alguien celebrara sus pequeños avances. Cada tarde, el millonario la visitaba. No siempre hablaban mucho. A veces solo se sentaban juntos. Otras veces, él la escuchaba contar historias pequeñas. Lo que había aprendido, lo que había soñado, lo que le daba miedo. Él nunca la apuraba, nunca la corregía. Solo escuchaba. Para Lucía, eso era suficiente. Para él, era transformador. Comenzó a cambiar cosas en su empresa, no como un gesto publicitario, sino como una deuda personal. Reabrió programas de apoyo, revisó despidos antiguos, creó oportunidades reales. No lo hizo para limpiar su imagen. Lo hizo porque ya no podía mirar hacia otro lado. Un día, llevó a Lucía a un lugar especial. «Aquí trabajaba tu mamá», le dijo. Era uno de los edificios de su empresa. No había lujos exagerados. Era un lugar normal. Pero para Lucía tenía un significado inmenso. «Ella siempre habló bien de este lugar», murmuró. Decía que algún día todo estaría mejor. El millonario respiró hondo. «Tenía razón», respondió. «Solo tardé demasiado en entenderlo». Lucía colocó una pequeña flor cerca de la entrada. No dijo nada. No hacía falta. Con el tiempo, la niña empezó a sonreír más. Sus ojos ya no estaban siempre llenos de tristeza. Aún había recuerdos dolorosos, noches difíciles, momentos de silencio. Pero ahora también había esperanza. Una tarde, mientras caminaban juntos, Lucía se detuvo. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo. «Claro». «¿Por qué me ayudó de verdad?», preguntó. «Podría haberme dado dinero y ya». El millonario pensó unos segundos. «Porque cuando te vi llorar», respondió, «entendí que no eras un problema que resolver. Eras una persona que había sido olvidada». Lucía asintió lentamente. «Mi mamá estaría feliz», dijo. Siempre creyó que las personas podían cambiar. El millonario sintió un nudo en la garganta. «Ojalá hubiera cambiado antes», susurró. «Lo importante», respondió Lucía, «es que cambió ahora». Esa frase se quedó con él. Los meses pasaron. Lucía ya no era invisible. Tenía amigos, tenía rutinas, tenía sueños. Quería ser maestra algún día. Decía que quería ayudar a otros niños a no sentirse solos. El millonario, por su parte, había aprendido algo que ningún éxito le había enseñado: que mirar a alguien a los ojos podía cambiar más que cualquier fortuna. Un día, mientras caminaban por la misma calle donde todo había comenzado, Lucía se detuvo y miró a su alrededor. «Aquí lloré», dijo. El millonario asintió. «Aquí empezamos de nuevo», respondió. Lucía sonrió. No era una sonrisa tímida. Era una sonrisa llena de vida. El destino de ambos había cambiado para siempre. No por dinero, no por poder,
sino por un momento de humanidad en medio del silencio. Y así, la niña pobre que un día fue humillada, dejó de llorar, porque alguien decidió, finalmente, mirar. Fin.